Testimonios verdaderos, experiencias que no te dejarán dormir. Miedoteca empieza y el silencio ya no será tu refugio. Vámonos con leyendas y experiencias, vivencias que tú has tenido. Para empezar, en Tamaulipas, con Adrián, ¿cómo estás? Matamoros, Tamaulipas. Presente. Gracias. Sí, lo que pasa es que de pequeño pues, nos pasaban muchas historias así medias interesantes, ¿verdad? Que nos ponían los pelos de punta. Y pues una de ellas fue cuando estábamos, pues desde pequeño, que le gusta, yo andaría por los 7 u 8 años, y pues estábamos jugando, mis hermanos estaban dormidos, estaba un servidor y una hermana más pequeña, y los papás, como a los tiempos de antes casi no había televisiones, pues teníamos una televisión pequeña, pero era la televisión que veían la familia en la casa de la abuela, era una como vecindad. Y pues en una ocasión, va a creerlo, estábamos jugando y el abuelo, si no mal recuerdo, había fallecido, tenía alrededor de como unos 6, 7 meses que había fallecido. Y a la hora de estar jugando nosotros, pues despiertos, mis papás pensaban que estábamos dormidos. Y pues, niños, ¿verdad? Empezamos a jugar. No le miento, la silla, teníamos una silla viejita de madera, tan vieja estaba que nada más del cuadro que tenía de madera, que era un respaldo, nomás le quedaba un palo a ¿cómo se llama? Más un palo del respaldo que daba, pero que es el cuadro del respaldo. Y no le miento, estábamos jugando, y de repente esa silla, la parte donde uno se sienta, quedaba enfocado hacia donde está la puerta, mirándose la puerta, pues por decirle una para, y la parte de la espalda de la silla no estaba a nosotros. Sí. Y jugando, haga de cuenta que en ese momento la silla se empezó a dar vuelta, yo lo vi clarito, la silla se empezó a dar vuelta, y solita se empezó a dar vuelta, se escuchaba el sonido inclusive como la silla daba la vuelta, y se quedó exactamente enfrente de nosotros. Okay. Haga de cuenta como si alguien la hubiera tomado, la hubiera volteado y se hubiera a sentarse y quedar exactamente enfrente de nosotros. Pero nadie la pudo haber aventado. No, para nada. La silla estaba, ya estaba viejita, era de madera la silla, ¿verdad? Pero pues estaba mi hermana y yo, nos pusimos a gritar, y ya sabrá bien aterrorizados, ¿verdad? Porque no había nadie, ¿quién la va a estar moviendo? Caray. Sí, esa es una. La otra es, cuando un poquito más grande, fallece, después de que fallece el abuelo, al cierto tiempo, ¿va? Pues fallece mi padre, que paz descanse. Y pues, ahí en la vecindad de nosotros estábamos dedicando, pues ellos en su momento tenían un centro espiritual, donde ellos ayudaban a las personas a sobar, a ese tipo de cosas. Okay. Y pues eso llegó el momento, pasado un tiempo, de que esos lugares, esos cuartos que ocupaban para eso, pues se desocuparon y se ocuparon para vivir. Y después que falleció papá y una abuela, media abuela, política, parte de otra pareja de mi abuelo, pues ellos se dedicaban de una u otra manera a ese tipo de situaciones, que era barrer, sobar, como le digo, entre otras cosas. Sí. Y al estar viviendo en ese lugar, que nosotros nos pasamos a vivir en uno de esos cuartos, mientras estaba la puerta cerrada, estábamos dormidos, y de repente haga de cuenta que le gusta, como eso de las 12, 1 de la madrugada, nomás los golpes que se escuchaban en la puerta, porque mi padre al momento de salir de la puerta tenía un banco de madera, el cual ese banco de madera lo ocupaba para hacer trabajos de carpintería o de electricidad, cualquier trabajito talechita que él hacía. Y nomás se escuchaba a esa hora cómo se arrastraban unas cadenas o golpeaban el banco de la puerta de trabajo, del banco de trabajo de madera de mi padre. Lo golpeaban, nomás se escuchaban los golpes. Y haga de cuenta que no, pues todos bien aterrorizados, ¿verdad? Estaba mi mamá, estaba yo y otra hermana. Mis hermanos estaban más pequeños, estaban dormidos. Pero pues tristemente en este lugar, pues, fue muy codiciado, porque estamos hablando de un terreno, ¿verdad?, que prácticamente ocupaba lo de una manzana, pero poco a poco se fueron vendiendo
Sí. Al momento de quedar todavía una parte grande de propiedad de la familia. Sí. Y pues así se escuchaba, cadenas arrastrando y Pero, golpes en la pared. No, fue bastante serio, porque sí nos ponían los pelos de punta. Y créeme que inclusive ya cuando yo tenía, que le gusta, 13 y 14 años, sí, en una ocasión en la noche llegaban y tocaban la puerta, ¿no? sí, Pero fue leve, ¿verdad? pero no había nadie. Ya me desperté, y porque creyendo que a lo mejor, no sé, no estaba seguro si realmente habían tocado la puerta, pero lo volví a escuchar otra vez, que la volvieron a tocar, y ahí fue donde dije, pues, ¿quién es? Pregunté quién era y no me contestaron. Ya voy yo y abro la puerta, no había nadie, pero en el momento de abrir la puerta entró un aire frío, que haga cuenta que hasta los pelillos del brazo, pues sí me los erizó, y pues no había nadie. ¿Quién había tocado la puerta? Pues no había nadie. Estábamos hablando que le gusta de entre 1 o 2 de la mañana, de calculo yo que pues. Oye, pero todo esto ha ocurrido en la misma casa. Sí, estamos hablando de una parte como le digo, era una manzana completa que pertenece a la familia, pero poco a poco se fue vendiendo, por diversas situaciones. Sí. Pedazos y pedazos del terreno hasta quedar, pero todavía quedaba una cierta cantidad de terreno de la familia, todavía quedaba ahí, y haz de cuenta que ahí pues se hicieron varios cuartos que pertenecen en teoría a un cuarto para la tía, un cuarto para la hermana, un cuarto así, para varios cuartos que se hicieron, y pues todo eso estaba prácticamente en un pequeño sector, y fue algo bastante serio. De hecho, una de las cosas más fuertes lo vivió una tía, porque ella tenía, que le gusta, yo tenía como 14, 15 años, ella tenía en ese momento como alrededor de unos 18 años, Sí. entre 17 y 19 años, si no mal recuerdo. Ella en su momento iba de catequista en la iglesia, Sí. ahí del pueblo, que es de Papantla, Veracruz. Ella iba de catequista. Okay. Y ella comenta, porque prácticamente fue pues los gritos, ¿verdad?, que empezó a dar, y comenta que una de las situaciones más fuertes fue cuando la tía le dijo que era catequista. Sí. En su momento ella, pues en uno de los tantos cuartos que había, como digo, que habían hecho para cada integrante de la familia, pues ella prácticamente estaba viviendo en uno de ellos, en la cual la puerta no era de madera, era de triplay. La puerta que habían hecho ahí era de triplay, y pues ella estuvo viviendo ahí. Simplemente que en la parte de abajo del marco de la puerta habían dejado como un hueco que servía para poder sacar ahí el agua en el momento que ellos decidían darle una lavada al piso, sellarlo con agua y jabón, y por ahí salía todo el agua sucia de cuando lavaban el piso. Sí. Y ella comenta, de hecho le digo porque fue algo bastante fuerte, porque se puso a gritar, y pues sí, algo espantado. Y vamos, de hecho, inclusive tratando de recordarme, sí, se pone uno a pensar, ¿verdad?, Claro. de qué fue eso. Lo vuelves a recordar. Sí, Y te entra la angustia también y la duda de qué ocurrió. sí, de hecho, sí, fueron varias situaciones, pero una de esas fue cuando yo estaba ella refiere que estaba ya durmiendo, y no era muy tarde, ¿qué le gusta? Eran como las 10, 11 de la noche más o menos, por lo que si no mal recuerdo. Ella ya se había ido a dormir, inclusive estaba en su cuarto, y ella comentaba que al momento de dormirse, como alrededor de 1 hora o 2 horas después, empieza a escuchar como que algo extraño fuera en el pasillo, porque es un pasillo que comunicaba prácticamente a todos los cuartos. Y ella refiere a que estaba ya dormida, y empieza a sentir como que algo se recarga en la puerta de ahí de su cuarto. Y pues ella como que se para un poquito extrañada, empieza ¿cómo se llama? Empieza a tratar de poner más atención, y empieza a oír como si algo andaba afuera de la casa, del cuarto de ella,
como si algo anduviera afuera en el cuarto. Y pues se acerca un poco y empieza a ver ella que en la parte de afuera se recarga, como si algo se recargara y empezara a arañar la puerta de su cuarto por la parte de afuera, pero arañar bastante fuerte. Y ella comenta que el momento que empieza a arañar, esa cosa como que se levanta, como si se levantara 4 patas. Ajá. Se levantara en 2 patas y empezara a arañar tanto como de abajo y de repente hasta arriba, a la altura más o menos como la de ella, como la de una persona. Como un perro se levanta, pues si te quiere dar abrazado o dar la patita, haga de cuenta que empieza a arañar los patitos, pero se escuchaba como que arañazo, empezaba la puerta, inclusive ella dice, no, sentí yo miraba que iba a tumbar la puerta. ¿Por qué? Porque la puerta prácticamente se miraba como se sumía, o sea, por el peso, cómo se sumía, como que se miraba como que se fuera a caer. Y ella estaba bien, pero debido a eso pues no alcanzaba a gritar, simplemente se había quedado como que paralizada del miedo. Intentó gritar pero no podía, y dice ella que en el momento que le pasó todo, pues ahora sí que se empezó como que a gritar, ¿verdad? Quería gritar, pero no le salían sonidos en la garganta. Y sino que de repente empieza a ver como que en la parte de abajo, ahí en el huequito que habían dejado para que se saliera el agua sucia cuando lavaban el piso, pues empezó como que se empezó a ver ella como si fuera el hocico de un animal. Empezó a acercarse en el hueco, como que se miraba y alcanzaba a escuchar como cuando imagina un toro bravo, como bufa. Haga de cuenta, similar. Empezó así como que a respirar claramente esa cosa, exactamente en la parte de abajo del huequito de la puerta. Y ella dice, no, yo miré que estaba esa cosa respirando como si estuviera furioso, como si estuviera como si estuviera bien alebrestado, bien enojado y agitadamente, dice eso. Voy a un cuarto y dice, no, yo quería gritar, pero no podía. Sino que empezó como que ella ya ve que era catequista o era catequista. Empezó a intentar rezar y a pedirle a Diosito. Y pues poco a poco lo fue empezando a lograr hacer, porque decía ella que lo intentaba hacer, pero no podía, no se acordaba. Sí, como que se nubla la mente y no se puede ni siquiera hacer oración, ¿eh? Sí, dice, no, yo intentaba, le decía, mamá, yo intentaba acordarme, y dice la abuela, ¿por qué no rezaste? ¿Por qué no me gritaste? ¿Por qué no me llamaste? Porque había unos cuartos, que le digo, que eran otros cuartos que habían construido, pero prácticamente estaban a un lado de ella, inclusive otra tía estaba dormida ahí, pero dice, no, es que no me habló ni nada, es que yo intentaba gritarle, pero no podía, no es que no quisiera, es que no podía. Sino que pues al momento de ver que esa cosa o animal estaba bufando en el cuarto, en el hueco ahí de la puerta, pues prácticamente yo pedía a Diosito que me ayudara, porque yo no sabía qué era lo que estaba ahí. Pero ella sentía que iba a tumbar la puerta, dice, y no, hombre, no sabía qué hacer, sino que poco a poco empezó a acordarse de las oraciones, empezó a rezar, hasta que esa cosa se fue. Total, no quiso salir, en toda la noche no quiso salir, al día siguiente temprano, luego, que salen, porque inclusive salió la mamá y ella, al momento de que sintió que ya era de día, de la mañana, empezó a gritar, a pedir a mi abuela, a sus hermanas, que pues todas acudieron, ¿no? A ver qué pasaba, y al momento de abrir la puerta, lo primero que ella dice que vio que intentó revisar era la puerta, para ver si no, pues a ver qué tenía, y al momento de verla dice que no tenía ningún arañazo, ningún golpe, no había nada, ningún indicio de que la puerta hubiera estado arañada. Ok. Bueno, sí, como comentas, este es el caso más extraño que ocurrió ahí. Sí, no, y hubo otras cosas un poquito serias también, pero le digo, esa es una de tantas, ¿verdad?, que ocurrió ahí. La otra es también, por ejemplo, cuando yo me vine aquí a Matamoros cuando tenía 17 años, iba a cumplir los 18. No, sí, joven.
cuando tenía alrededor de 16 años, yo empecé a trabajar desde pequeño, 5 o 6 años, y a trabajar en una tienda de abarrotes, a darle a un padrino a limpiar ahí la tienda y sacudir las cosas ahí de polvo y todo eso. Y teniendo como 16 años, estaba yo trabajando de ayudante de ahí. Al regresar del trabajo, al pasar por la casa, que era la casa principal, que era la de la abuela, para atravesar la casa y llegar al pasillo donde estaban los demás cuartos, que le digo que se ocupaban de vivienda. Al momento de cruzar, yo tenía mis hermanos más pequeños. Una de ellas, una hermana que le gusta, que tenía 5 años, más o menos. Sí, niñita. Al momento de cruzar la puerta, veo que ella viene corriendo a donde estoy yo, y al momento de que yo cruzo la puerta, ella se abalanza conmigo y me agarra las piernas, me abraza de las piernas, de las rodillas. Sí. Pero me abraza con una fuerza que yo quise levantarla y no podía. Me abrazaba bien fuerte, pero mirando hacia atrás. ¿Del miedo? Y sí, mirando hacia atrás. Y ya de cuenta que yo quise levantarla y dije, pues a lo mejor un perro la está persiguiendo o algo. Y no miraba nada, y ella volteaba hacia atrás, pero al momento de voltear se le escurrían las lágrimas de los ojos. Se le escurrían las lágrimas de los ojos. Dije yo, a lo mejor un perro lo está persiguiendo, lo espantó, y me puse a revisar y nosotros no tenemos perro. El único perro que teníamos estaba amarrado. Debe ser que hacía ruido cuando alguien estaba en el patio, en el perímetro del patio. Sí. Y esa fue una de las cosas. Que al querer yo levantarla, pues no podía. Me tenía bien agarrado de las piernas. Y le digo, se le corrían las lágrimas, y pobrecilla, mi hombre, yo sentía mucha impotencia. Pues dije, ¿qué le está pasando? Sí. O sea, ¿Qué le ocurría? Sí, no, jamás, sí me quedé con eso. Jamás pude saber qué era eso o qué fue esa situación. Fíjate. Otra de las cosas es que cuando el abuelo, antes de fallecer, él tenía la costumbre, en ese lugar todavía no pavimentaba, eran calles empedradas. Okay. Eran calles empedradas, y él tenía la costumbre, como persona ya de edad, en sus tiempos de él, pues prácticamente no había mucho peligro, no podía estar 2 de la mañana ahí en la banqueta o afuera de su casa tomándose una cervecita y no pasaba nada. Sí, así era, sí. Sí. Y él tenía la costumbre de salir y sacar siempre un sillón a eso de las 10, 11, 12 de la noche, pues para tomar el aire fresco, en fin, él siempre tuvo esa costumbre. Y comenta la abuela que en una de esas ocasiones él sacó su silla como de siempre, como a las 11 de la noche, y pues él se sacó la mecedora y se sentó. Y en eso dice que le digo, porque le platicó al abuelo, y no, fíjate que me pasó esto, que él comentó ahora que había sacado su sillón como siempre, como toda la mayoría de las noches, para tomar el aire fresco, y como eso de las 11, 12 más o menos, y es un poquito más tarde, y total que él saca su sillón, se pone a mecerse. Poco de un rato él comenta, dice que le platicó que venía él le llama caballero, un jinete, dice, pero era un caballero. Yo le digo que él dijo que era un caballero, y un caballero, dice, en el caballo, que el caballo era oscuro, pero no le tomó mucha importancia, simplemente que pasó, como ahí por esas calles pasan personas que traen sus burritos, o sea, en ese momento, en ese tiempo pasaban con sus burros trayendo leña, o caballos así trayendo leche, bidones de leche para venderlos y repartirlos en las casas. Sí. Y en esa ocasión dice que yo pasaba un jinete, ahora sí que de un extremo de la calle a otro extremo, prácticamente de lado a lado, que iba pasando, y al momento de pasar por enfrente de él, dice que le dijo, buenas noches, caballero, como él era un señor de educado a los tiempos de antes, ¿verdad? Con respeto. Le dijo, buenas noches, caballero, que no le contestó, simplemente se pasó. Bueno, al momento de que se pasó, pues él siguió lo que estaba, sino que a poco momento, instantes después, vuelve otra vez a recorrer, a pasar otra vez ese mismo jinete, pero ya de regreso, y que por segunda ocasión le volvió a comentar, buenas noches, caballero, y que no le contestó, como fue de largo el jinete. Él comenta que efectivamente el caballo era de color oscuro, y él llevaba un sombrero negro, y su vestimenta era oscura. No supo detallar más porque pues, obviamente era de noche, no había mucha iluminación. La única iluminación que había en esos tiempos
pues era la de la luna. Y prácticamente se pasó, él dice, no, llevaba un sombrero negro, el caballo era oscuro, y pues pasó, yo le pregunté, le dije, buenas noches, y no me contestó, sino que por tercera ocasión vuelve a pasar ese jinete, pero en esta ocasión, como la casa donde ellos estaban viviendo estaba ubicada exactamente en la esquina de la manzana, prácticamente quedaba una calle de frente y otra calle que cruzaba por el lado del terreno, por el otro lado del terreno, en la esquina de un terreno, pues cruzando donde se cruce, cuando una casa está en una esquina, a ver si no sé si me voy a entender. Total, sí. Que volvió el jinete otra vez de arriba a abajo, pero sobre el lado del terreno, volvió pero bajando, porque era una calle que era de bajada, que bajó el jinete y él le volvió a decir, buenas noches, caballero, y no le contestó, simplemente dice que volteó el jinete y se le quedó viendo, pero no le dijo nada, simplemente eso fue. Vaya. Después de eso, al día siguiente le hace el comentario a la abuela, le platicó sobre lo que había visto, lo que le había pasado, y pues mi abuela, pues preocupada, le dijo, no vuelvas a sacar la silla, deja eso ya, no vuelvas a sacar tan muy tarde. Pero al que como no entendía, pues mi abuelo, pues tiempos de antes, no, él hacía lo que él decía, y pues él volvió a hacer lo mismo, pero a los 2 días él se enferma, le da un problema en el pie, como gangrena, y pues él empezó a hacer bastante grande, y ya no hubo manera de poder solucionar ese problema. Mi padre todavía estaba vivo en ese entonces, todavía estaba vivo, y pues trató de ayudarle, como él sabía, le digo, sobadas y remedios y todo eso. ¿No tenía diabetes? Mande. ¿No tenía diabetes? Sinceramente no recuerdo, porque le digo, estoy hablando hace tiempo, la verdad no sabría decirle, pero sí tuvo ese problema, y pues él trató de ayudar, pero no se pudo hacer nada por mi abuelo, no se pudo hacer nada, y empieza a enfermarse, y después de ahí transcurren 3 días, y prácticamente él al tercer día falleció. Al segundo día se enferma, y después del segundo día, 3 días más, él fallece, ya no se pudo recuperar. Ok, Adrián, tenemos mucho que platicar. ¿Qué te parece que en una próxima ocasión nos sigues relatando este tipo de experiencias que nos encanta escuchar? Sí, no, de hecho, y tengo también, pero yo digo, ya será en la próxima ocasión donde el suegro llevaba unas cabezas, ya borracho, llevaba unas cabezas en la mano, y pues no supe, él ni siquiera sabía lo que llevaba, simplemente que al llegar lo vieron, ¿verdad? Y pues sí fue algo bastante serio ahí. ¿Cabezas de qué? Sí. Bueno, pues entonces gracias, Gina y Nacho. Ya tenemos el tema para la próxima ocasión. Que tengas excelente noche. Ok, muchísimas gracias y saludos y hasta luego, para tu programa. Al contrario, muchas gracias. Bueno, pues nos va a dejar con la incógnita, ¿no? ¿Unas cabezas? ¿De qué? Ahora nos vamos hasta la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, donde ya se encuentra con nosotros Alejandro. ¿Cómo estás? Hola, sí. Buenas noches, Gina. Quisiera contar a continuación un relato muy espeluznante que me pasó en la alcaldía de Tlalpan. Sí, claro. ¿De qué se trata? Y al mismo tiempo quería, pues, aprovechar si el maestro Soham podría orientarme de a lo mejor de lo que se trató, ya que él tiene muchos conocimientos. Claro, a ver, pues cuéntanos. Una ocasión yo venía caminando entre los pueblos de aquí de la alcaldía de Tlalpan a las horas de la 1:12 de la noche aproximadamente, y bueno, hay unos caminos que es terracería. Yo me dirigí hacia mi casa, y para poder llegar hay unos caminos que es terracería. Entonces, de momento, una luz blanca que iba detrás de mí, y realmente no sé qué pasó, pero me dio mucho miedo y yo solo continué corriendo. Pero era una luz muy destellante, era como una lámpara, como un tubo de luz, una luz blanca muy destellante. Entonces muchas personas me han dicho que a lo mejor era una bruja o algo así. Entonces yo quisiera saber si el maestro Soham podría orientarme, pero realmente sentí una energía en ese momento, una pesadez muy fría cuando eso sucedió.
Okay. No sé cómo explicarlo, pero en realidad me paralicé totalmente. No sentí que fuera algo bueno. ¿Esta luz que tú observaste era como nada más una o eran como flashazos? ¿O como fuego? No, era en realidad como un tubo, como un tubo de luz, como las espadas de Star Wars, que son así como una luz de neón, así como un tubo de luz de un hospital, de una escuela de primaria, ¿no? Algo similar. Pero sentiste que un tubo de luz que iba para ti, o sea, que tenía la dirección contigo. Sí, yo de hecho iba caminando en una curva y la luz de hecho hizo lo mismo. Cuando me seguía, igual a la hora de pasar la curva, llevaba una distancia de unos 5 metros tras de mí y iba haciendo lo mismo, subiendo la curva, flotando y alrededor de la lámpara del tubo de luz emergía así como un aura. Entonces sentiste que te seguía. Total. Sí. Ahora, amigo, ¿tú relacionas esto con la posibilidad de que sea una bruja, más no con que sea un objeto volador no identificado? Sí, claro. O sea, sí habría... Una bruja, Nacho. Ok, amigo, pues eso me parece muy relevante. Fíjate que pocas veces nos han descrito pues una aparición así, a menos que se trate de esos ovnis tipo cigarro que le llaman, pero no es el caso. ¿Cómo qué tamaño tenía? Tamaño, pues yo creo aproximadamente como 1 metro, pero venía flotando. Sí, ¿a qué altura más o menos? Pues a una altura igual, como una distancia como de 1 metro. Muy cerca, amigo. ¿Tú crees que si sí veníamos flotando muy cerca? Si tú te hubieras esforzado, ¿la podías haber agarrado? No, Nacho, realmente no, yo tuve mucho miedo cuando vi eso. Lo que hice fue correr directamente, no sé cómo hice, pero llegué a casa, aún faltaban como unos 3 kilómetros para llegar a casa. No sé cómo hice, pero llegué como en 10 minutos 15 y llegué muy asustado. Claro. Entonces, sí, de hecho, yo lo he contado y no me creen y me dicen algunos amigos, y la hubieras tocado, tal vez era algo bueno o algo así. No, pero pues no tuve el valor. Sí, no, realmente sentí una energía muy fuerte. Sí. Sobre todo que empezaste a sentir nerviosismo, ¿no? Empezaste a sentir un poco de temor, te invadió y eso pues obviamente te fue difícil indagar más al respecto. Ahora, sí, Nacho, tú acelerabas tu paso y esta cosa aceleraba su paso también. Sí, cuando lo noté, sí seguía mis movimientos. Cuando me eché a andar, la verdad ya no volteé, ya no quise saber más. Ya no volteé y ya no me armé de valor. Solo corrí. Ahora, la iluminación que emanaba, la luz que emanaba, ¿qué tanto podía bañar el espacio? Es decir, ¿era como un foco? Pues yo creí que era un automóvil. Cuando yo volteé, de hecho me hice a la orilla porque creí que era un automóvil. Entonces, cuando volteo, pues vi eso y sí alumbraba demasiado, sí. ¿Te podría haber enceguecido en algún momento? O sea, deslumbrado. Sí. Wow. Sí. Oye, pues qué interesante, mi estimado Alejandro. Vamos a preguntarle, como dices, al maestro Soham, a ver qué nos comenta al respecto. Yo, en lo personal, jamás había escuchado algo así, y créeme que hemos escuchado bastantes historias aquí durante más de 2 décadas, así que te agradezco mucho que lo hayas compartido y nos tocó a nosotros. Con mucho agrado lo vamos a preguntar, porque ya también a mí me despertó duda, amigo, una inquietud de saber qué pudo haber sido. La verdad es de que pues solamente tú que estuviste ahí presencialmente tienes exactamente la descripción. Nosotros pues lo que alcanzamos a entender de tu narrativa, y pues vamos a hacer lo propio, ¿no, mi amigo? Sí, Nacho, muchísimas gracias. Y bueno, pues ahora dejaré más tiempo para que otras personas puedan expresar otros relatos. Yo les agradezco por el espacio y gracias a todo el auditorio, y que tengan buenas noches, Nacho. Igualmente, vale, amigo. Igualmente, que estés muy bien.
deseamos que... Muchas gracias por el espacio. No, al contrario. Gracias a ti por reportarte. Es interesante tener este tipo de experiencias que nos van cada día, cada noche nos quedamos con más elementos de estos temas que en verdad que sí nos apasionan. Pues buenas noches, me voy a nombrar como Becky Nigro y voy a contarles algo así muy rápido de una experiencia que tuve con los reptilianos. En una ocasión, bueno, yo estuve en la gnosis unos meses, no fue mucho tiempo, y a partir de que estuvimos dibujando simbolismos para traerla a los extraterrestres, se decía, pues yo no lo tomé tan en serio, tenía 16 años, pero al paso del tiempo me di cuenta que eso sí funcionaba, porque en ese tiempo, les digo, pasado ese tiempo, yo tuve un encuentro cercano, digámoslo así, y yo y una compañera que vivía aquí en mi casa, pues por estudio vivía en mi casa, ¿no? Estábamos solas y pues íbamos a ir a la leche a comprarla en la noche, vamos a decir que a las 8 de la noche, o 7:30, creo que a las 8 porque ya estaba oscuro, y vimos ese que parecía un Godzilla, una cosa así rara con tentáculos, tenía muchos tentáculos en la espalda, pero no se le veía la definición de la cara, únicamente se veía como la silueta, medía como 2 metros. Entonces yo pues nada más pelé los ojos, o sea, asustada, pero no hice nada porque dije, pues quiero ver, igual y me estoy imaginando, quiero ver si la compañera pues realmente sí lo está viendo, ¿no? Entonces me esperé a ver qué reacción tenía ella, y ella lo que hizo fue que, bien alterada, con los ojos así abiertotes también, se dejó ir a cerrar la puerta, y ya cuando yo vi esa acción, yo te encerré la puerta y se me queda viendo y dice, ¿no lo vio? Le dije, ¿qué? Dice, pues lo que estaba ahí. Le dije, sí. Dice, ¿por qué se queda así? O sea, porque me hablaba de usted, era más chica que yo. Le dije, porque no sabía qué hacer, si creer lo que estaba viendo. Entonces quise, corroborar de que yo no estaba loca. Y pues por eso me esperé a ver qué hacías tú. Yo dije, igual y yo me estoy imaginando algo y pues no es verdad. Entonces ya ahí me di cuenta que pues obviamente era verdad. Al paso de los años, resulta que ya cuando tenía mi hija, la más chica, vuelvo a ver uno de esos seres, pero diferente. No tenía tentáculos, sino que era como un soldado, pero era un reptil. ¿Han visto las tortugas ninja? Hagan de cuenta, pero era un reptil, así como los dibujan en el internet, verde y así, o sea, de la cara reptiloide. Y esos seres, ese ser entró a mi cuarto abriendo una puerta dimensional, manejándolo con la mano en círculo. Así es como abrió la puerta. Entra a mi cuarto y lo que quería hacer era llevarse a mi hija. Pero lo que yo hice fue, como no me pude despertar, me recordé por eso de la chica que dice que no se pudo despertar. Yo no me pude despertar en ese momento porque me dormí muy cansada. Pero yo tengo viajes astrales. Yo tengo un don también. Entonces, lo que yo hice fue levantarme en espíritu, en el cuerpo astral, y decirle a ese lagarto, como quieran llamarle, le dije, ni se te ocurra, porque lo vi que quería llevarse a mi hija como que se la quería comer. Para ellos somos alimento, tanto energético como en otro sentido. Entonces, lo que hizo ese ser fue escanearme mentalmente, y cuando lo hizo, dio 2 pasos hacia atrás. No sé por qué en ese momento hizo eso. Yo traté de escanearlo porque yo también tengo algo de psiquismo. No pude, o sea, no me dejó. Se dio media vuelta, y igual volvió a hacer con la mano derecha como decir 3 veces la mano así en circular. Abrió la puerta dimensional otra vez y se fue. Ya después del tiempo
Bueno, esto fue después, porque en el tiempo intermedio en que vi un ser y otro, yo tuve sueños donde yo sueño que me sacaban sangre de lo que es ciertos seres, no eran ellos exactamente, pero sueño que me sacaban sangre de lo que era mi vena cava, de lo que es el hígado. Entonces esto lo hacían según ellos porque ellos realizaban una experimentación que ellos querían evolucionar en su vibración para poder trascender, pero como son seres sin alma, ellos no pueden trascender y avanzar. Entonces sus experimentaciones, decían ellos, que eran a través del ADN y querer como decir, tener o saber cómo tener un alma, sí, o sea, ellos también como seres, ¿verdad? Entonces estaban clonando seres humanos con seres reptiloides. Uh-huh. Sí, entonces vi varias cosas, obviamente fue a través aparentemente del astral, pero sí, yo creo que esta chica que habló puede dominar sus sueños, o sea, porque son viajes astrales lo que le está pasando, y no debe tener miedo en ese sentido. Mientras ella no vea nada malo, puede ir dominando poco a poco lo que es su viaje astral, programándose mentalmente de lo que va a hacer en su viaje astral, programándose antes de dormir. Si tengo que despertarme, me voy a despertar, o sea, autoprogramarse, dándose la orden mentalmente. Yo creo que esa sería una alternativa que yo le puedo dar a ella. Sí es muy difícil, sobre todo cuando uno baja su vibración o se encuentra con este tipo de seres. Entonces, bueno, por mi parte sería todo, y pues esta historia todavía, como dicen, continuará, porque pues sí es algo que no se queda aquí. Hay más cosas respecto a eso, creo que esa es la más importante, pero que lo he contado pocas veces. Hay gente que por lo regular que detecta ese tipo de cosas, sí me lo notan y me lo dicen. Gente estudiada en esos temas, llegan y me preguntan: fulanita, ¿qué me puedes decir de los, cómo se ven de los reptilianos? Y me quedo yo seria porque digo, ¿cómo sabes? O sea, uh-huh. ¿Qué estudias? ¿Qué estás estudiando? ¿Me estás leyendo la mente? O sea, me ha tocado gente así en mi trabajo y en otros lugares que saben lo que yo vi sin que yo se los haya dicho. Entonces sí es extraño, ¿no? Porque sería un tema, como decir, para pensar que estoy loca, y no, sin embargo no es así. Por eso yo no recomiendo que la gente dibuje ningún tipo de simbolismo que no sepa para qué es o qué se pretende con ellos, porque eso es lo que me pasó a mí realmente. Entonces, pues bueno, eso es todo por mi parte. Buenas noches, y pues aquí estamos en colaboración. Y distribuyan en el grupo de Infancia Perturbadora. Los invito a seguirlo también y distribuir, ahí si se les permite distribuirlo de Miedoteca. Gracias y hasta pronto. Fíjate qué interesante este tema, porque estos reptiles humanoides, como dijiste, no a todo mundo puedes platicar porque dicen, ay, no, esta está bien deschavetada. Sin embargo, todos los que estamos aquí y nos gustan estos temas, pues se dice que estos reptilianos se sientan en tronos, en sillas presidenciales, que son estrellas de las redes sociales, que amasan fortunas incalculables, son miembros, en una frase, de los Illuminati, es decir, rigen el mundo. De ahí que hemos escuchado que se dice que, por ejemplo, los presidentes de Estados Unidos, que son reptilianos, ¿no? Hemos barajado aquí nombres como Nixon, Reagan, Ford, recientemente Obama, Trump también, los Rockefeller, bueno, Lady Gaga, Angelina Jolie también se dice que es reptiliana. Personajes destacados, ¿no? Y también de la realeza británica, Nacho. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Ok, me llamo Luis Fernando. Bienvenido, ¿desde dónde nos escuchas? Desde aquí, desde el estado de Naucalpan.
en el Estado de México, en Naucalpan. ¿Qué nos vas a platicar esta noche? Bien, tengo una historia un poco interesante respecto a una vez que hicimos un viaje de vacaciones, mi familia y pues otros familiares. Nosotros íbamos a ir de aquí a Guadalajara, de aquí saliendo igual del mismo Estado de México. Tomamos ahora sí que el camino, tomamos la carretera, la de Atlacomulco. Sí. Entonces, una vez que ya iniciamos el rumbo hacia allá, salimos de hecho en la madrugada porque queríamos aprovechar pues toda parte del día. Mi papá en ese tiempo pues no le gustaba la idea como de manejar pues sí, oscuras de noche. Pero bueno, en fin, es que lo convencimos y nos fuimos así en la madrugada. Era cerca como las 2 de la mañana más o menos. Nos agarramos y nos fuimos para allá, pero en el transcurso del camino pues nos ganó el sueño a mí y a mis primos. Una vez ahí en el coche nos ganó el sueño. Esto no bueno, sucedió dos anécdotas ahí, pero bueno, voy a contar esta primera. A ver, venga. En esta yo estaba dormido con mis primos y pues íbamos en el coche rumbo hacia allá, cuando me comentan mi papá y mi tío que pues así, bueno, yo desde mi perspectiva, así de la nada, casi nos aventamos de la carretera, salimos, casi chocamos, y yo sin saber por qué me despertó así rápido, cuando de repente veo que mi tío nos decía que nos agacháramos, que no volteáramos, y nosotros no sabíamos por qué. Para esto del lado de donde yo iba pegado, del lado izquierdo de la camioneta, había algo como unas manchas. Yo no sabía qué era. Me mantuve así y ya después como de unos 15 minutos más adelante ya nos platicaron que pues lo que sucede es que ellos iban rumbo, bueno, mi papá iba conduciendo y mi tío iba de copiloto. Los dos iban platicando para pues, no dormirse ni perder pues sí el sentido de la carretera. Sí. Y una vez ya ahí pues dice que justamente iban a agarrar una curva y que justamente en la curva vieron a lo lejos cómo se paró un perro enorme, negro, pero bueno, me comentan ellos que era más grande que una persona, que era un perrísimo. No tuvieron cómo explicarme, de hecho, pero decían que parecía como un orangután. Pero pues yo me empecé a pensar y dije, bueno, en esa parte de ahí pues, no creo que existan orangutanes o changos o algo así. Entonces, para esto ellos se siguieron derecho. Para lo que me cuenta mi papá, agarró de lado a este animal porque se le paró de frente, se le quedó viendo y dice que tiene unos ojos rojos brillantes, con unas garras pues que se notaban desde la luz del coche, como lo alumbraba, y pues él le trató nada más así de esquivarlo, porque el animal no se quitó. De hecho se paró enfrente, y quise que cuando se paró enfrente pues dio aún más terror. Él nada más pudo rezarle, o en lo que pudo pedirle a Dios por nosotros, y lo agarró de lado. Sí. Esa carretera es muy sola, es muy sola. ¿Qué carretera? ¿Qué carretera era? Era la de Atlacomulco. Ok. Esa carretera. La tomamos y bueno, ya más adelante, casi llegando a Guadalajara, nos detuvimos porque mi papá quería revisar el coche. Nos paramos en una gasolinería y justamente estábamos ahí cuando bajamos y pues sí, había como pedazos de ¿cómo explicarlo? Como piel, pero era oscura. Y era un pelo como de la cola del caballo. Sí. Más o menos, así, pero eran pedazos así como negros, que estaban pegados en lo que es la parte de enfrente y en la parte de arriba, porque teníamos la camioneta con las maletas. Sí. Entonces quedaron como que pequeños pedazos ahí y había un líquido, yo pensé que era sangre, pero no, era muy viscoso,
¿Pero era de qué color? ¿Negro? No, era entre azul y verde. Ah, caray. Era muy, muy feo. Sí estaba, y esas eran las manchas que estaban impregnadas del lado de mi ventana. Pero como estábamos pasando, se secaron. Entonces, pues yo pensé que era como tipo lodo lo que había ahí. Pero ya cuando abrieron lo que es el motor, ahí habían como que ese líquido. No sabía qué decir. Era muy, muy espeso. Pero mi papá quiso, pues sí, limpiarlo. Porque pues una patrulla nos puede parar o algo. Y como le explicamos. Entonces ya paramos y todo eso. Y la verdad fue una experiencia muy, muy aterradora. Esa fue una. Sí. Y luego vino la de regreso. ¿Pasaron por ahí mismo? Ahí, sí, pero de regreso. Ahora, pues queremos irnos temprano. Pero pues ya allá en Guadalajara pasemos a lo que es Tequila. Para, pues sí, ambientarnos. Okay. Pero pues sí, tenían que trabajar mis papás. Entonces, al día siguiente pues ya nos vinimos así igual. Pues no tan noche, eran como las 7 más o menos. Pero no sabíamos que haya oscurecido demasiado y rápido. Y entonces veníamos igual en el mismo rumbo hacia la carretera de regreso, cuando de repente pues empezamos a platicar de nuevo la anécdota, mis primos y yo. Y pues ahora sí nos mantuvimos despiertos, ¿no? Esperando así como que algo. Y no, es algo que no le deseo a nadie que piense en eso, en esos rumbos. O sea, ¿sí lo encontraron? Porque no, ahora encontramos brujas. ¿Cómo? Ahora fue al revés. Sí, es que veníamos de regreso y justamente veníamos bromeando y veníamos diciendo, ay, si encontramos al perro, porque le tomamos foto. Y pues venimos bromeando y de repente pues habían muchas, lo que son montes. Sí. Y pues ahí de repente así, pues la verdad a mí se me salió que le dije a mis primos, digo, ahora imagínense que en lugar de esa cosa nos salgan brujas. Y pues ellos riéndonos, ¿no? De verdad lo que era mi papá pues lo tomó pues muy serio, ¿no? También dijo que me cayera. Y ya seguimos nosotros con la música, cantando. Y en eso a lo lejos de repente un primo me dice, oye, mira, ay, ese tráiler viene muy rápido. Que le digo, ¿cuál tráiler? Ya nos asomamos y se veían, ¿cómo explicarlo? Eran como 2 faros así grandotes, pero así a lo lejos en el mero cerro. Y pues nos quedamos así como que, ay, viene bien rápido ese tráiler. Pero en eso empecé a voltear a ver y dije, bueno, ahí no debería de haber una autopista. Que yo sepa, nada más es esta. Sí. Y cuando de repente en ese momento volteé a ver a mi primo me volteó a ver a mí. Y entonces pues mi otro primo me dice, no puede ser. Y le digo, ¿qué pasó? Cuando me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿desapareció? Le digo, ¿cómo que desapareció? Y me dice, sí, desapareció. Para eso empezamos a voltear hacia todos lados y pues no vimos nada. Entonces dije, pues a lo mejor dio vuelta el tráiler o a lo mejor dio un tráiler. Sí. No pasó ni 5 segundos y esas cosas estaban atrás de nosotros. Eran varias. Eran 2. 2. Y eso no la vimos nosotros porque nosotros estamos viendo hacia el frente. Cuando mi papá igual me dice, no puede ser, Dios mío. Y de repente vi que estaba viendo el retrovisor. Y fue cuando vimos la luz y sí estaban atrás. Eran unas cosas grandes. Como que estaban encima del pasto, pero no lo quemaban. Bolas de fuego. Eran unas bolas de fuego así, como lumbre, pero grande. Y así estaban hacia los lados. Y la verdad, no vimos que tocaran así que no estaban flotando, pero el pasto se hacía hacia un lado. El pasto se hacía así como que hacia los lados, como cuando baja un helicóptero y se hace así como que hacia el lado del pasto. Así estaban estas cosas, pero no quemaban el pasto. Y el pasto era como que seco, pues en esta temporada pues estaba un poquito seco.
Entonces eso nos llamó mucho la atención porque, pues, ¿cómo explicamos eso? La verdad, después de eso, mi papá le metió, fue muy aterrador porque nos persiguieron como unos 5 minutos, yo creo. Ay, fue mucho tiempo. En ese momento empezamos a rezar. Y empezamos a rezar y a rezar entre nosotros. Y no me estaban detrás. La verdad, yo ya no quería voltear porque se sentía frío, se sentía una mirada penetrante. No sé cómo explicar, un sentimiento horrible. Porque no sabíamos qué eran, pero estaban detrás de nosotros. Pero lo que sí podemos asegurarle es que sí era fuego. Yo vi que sí era fuego. Sí, pues sí eran brujas. Sí, fue una anécdota muy espeluznante porque literal fue de ida y de regreso. Ok, fíjate, esta carretera que les trae recuerdos a tu familia, ¿verdad? Y a ti, espeluznantes. Sí. Jamás volvieron a pasar por ahí, ¿o sí? Sí, de hecho es muy chistoso porque también a una tía que fue para allá, sí, también le sucedió algo parecido, pero ella no se le acercaron. Ella me comenta que nada más empezó a sentir como si arriba de su camioneta, sí, empezaron a escuchar como cuando, ¿cómo decirlo? Como cuando un pájaro se para y se escuchan las patitas. Ajá. Así más o menos, de lo que es su toldo de ella. Vaya, pues qué increíble, amigo. Historias espeluznantes y también las vivencias de alguien cercano, ¿no? Que pues no nos dejan dudar. Sí, exacto, fue muy aterrador porque, bueno, es algo que no le deseo a nadie. Claro. Yo siempre veía que lo comentaban y decía, bueno, algún día yo quiero que se me aparezca una. Órale. O verla. Sí. Y yo creo que no debemos de jugar eso y menos reírnos. Claro, por supuesto que no. Pues mi amigo, muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, tengo más anécdotas, pero pues ya te las contaré con el tiempo. Porque mi mamá es una persona que percibe las cosas. Sí. Ella pues es una persona que despierta y dice, alguien va a morir, y hasta nos da miedo porque premoniciones. A los 5 minutos recibimos la llamada de alguien que ya falleció. Vaya, sí, es una situación sí, no fácil de manejar, no, porque no. ¿Cómo le dices a alguien que ya va a fallecer? Avisos premonitorios. ¿A ella le gusta recibir esta información adelantada? No, de hecho mi mamá odia esto y ella trata siempre de como que ser muy cerrada en ese punto. No nos quiere como que decir, porque ella de chiquita fue mucho. Ella decía que que algo se apoderaba de ella. Entonces desde ahí como que ya no quiso saber nada de esto. Pero de repente así es muy muy impresionante, porque ella no sabe quién va a fallecer ni nada, pero sí lo presiente. Nos pasó una vez que estábamos comiendo y de repente así se le cayó la cuchara y empezó a llorar. Así nos dijo que alguien iba a fallecer y hasta nosotros nos empezamos a bromear y decirle que se tranquilizara. Sí, no, claro. Pero sucedió. Pues no. Sí, falleció un tío. Voy a ver si se anima. Entonces, tu mami, y en una de estas noches, pues aquí la traes para que también ella platique las experiencias que ha vivido. Oh, sí, tienen unas experiencias bien horribles, porque pues sí, ella dice que ahí en la casa de ustedes, Gracias. dice que la parte de arriba, como antes eran cuevas de esas que a veces se rellenan, dice que pues ahí hay alguien, pero que dice que es alguien muy malo, que no es fácil de sacarlo porque eso no es un alma,
Entonces, sí, algún día le pasaré el contacto y ya. Sí, pues ahí la pones contigo, sí, para que los dos estén escuchando el programa, además que ella nos platique todas las experiencias, y tú también, cuando decidas volver a contar algo, ya sabes que aquí tienes tu espacio reservado. No, muchísimas gracias. Sí, claro que sí, voy a volver a marcar porque sí tengo bastantes anécdotas y nada, soy el maníaco de corazón y siempre los escucho. Bien, tus amigos. Me parece excelente. Que tengas también muy buena noche. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mi brother. Y Gina, vamos a despedirnos de nuestros amigos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mañana continuamos con estos temas. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés. Pásenla bien, que tengan una estupenda noche. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes. Y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.